Muy bien, vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, te agradecemos por darnos esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Agradezco, mi Señor, por mis hermanos que están en esta clase, por aquellos, Señor, que van a ver luego la grabación. Te pido, mi Señor, que todos seamos muy bendecidos y edificados con la lección de hoy. Que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tus verdades, de tu verdad, Señor, que está en tu palabra. Agradecemos, Padre, porque tú nos revelas tu verdad, tu voluntad y todo lo que debemos, Señor, creer y cómo debe ser nuestra conducta está en tu santa palabra a disposición de aquellos que quieran estudiarla, mi Señor. Gracias, Padre, por este momento y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Una vez más, muchas bendiciones para todos. Vamos hoy a ver la lección ya número 5, ¿sí? Esta lección que es la última de nuestro curso de Cristología, en donde nosotros vemos de que Jesucristo cumple también los oficios de Rey, ¿sí? Él es el Rey Supremo, el Rey Eterno, el Rey Absoluto. Entonces, mis hermanos, comencemos con esta clase. A modo de introducción, en esta lección veremos cómo Jesús cumple con el oficio del Antiguo Testamento, el oficio de rey. ¿Está bien? Él es el gobernante fiel, ¿sí? Él gobierna como fiel servidor y como hijo de Dios en mayúsculas, el unigénito. Nosotros hemos visto en lecciones anteriores de que Dios instituyó a través del Antiguo Testamento, instituyó 3 oficios, ¿sí? Él instituyó profetas, sacerdotes y reyes, oficios muy importantes que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, y estos oficios, aunque eran ejercidos por personas ordinarias como usted y yo, cada persona cada persona protagonista de la Biblia ejerciendo estos oficios eh, eran un anticipo, una sombra de Cristo. Una sombra de Cristo, como le dicen los teólogos, ¿verdad? Apuntaban siempre a Cristo. No fueron personas perfectas, no fueron personas infalibles, pero en el oficio ejercieron este papel que fue muy importante para crear expectativas en el Antiguo Testamento de lo que sería la persona de Cristo. ¿Está bien? Vemos nosotros de que en la etapa final del reino de Dios, lo cual llamamos nosotros la era del Nuevo Testamento, o como decimos en escatología, los que pasaron por el curso de escatología, el escatón, ¿verdad? Estos 3 oficios de profeta, sacerdote y rey encuentran su máximo cumplimiento en Jesús. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta lección, cómo el oficio de rey se cumple absolutamente y supremamente en la persona de Cristo. ¿Está bien? Vamos a definir, como lo hicimos en clases anteriores, vamos a definir lo que es un rey en términos simples. Podemos ampliar mucho también, pero en términos simples es un ser humano creado por Dios para gobernar en nombre de Dios sobre su reino. Estamos hablando de los reyes del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios. ¿Está bien? Creados por Dios para gobernar en nombre de Dios sobre su reino. ¿Está bien? Entonces, vemos nosotros de que Dios siempre ha sido y será el Señor de toda la creación, pero también Él nombra a seres humanos para servir como sus vicerregentes, podríamos decirlos, refiriéndonos a los reyes del Antiguo Testamento. Estos seres humanos sirvieron bajo su mando
y avanzaron en los propósitos y las metas de su reino. Porque siempre nosotros vemos de que en la teología pactual principalmente, vemos de que hay una progresión, hay un avance en el reino de Dios. Desde Adán y Eva, pasando por Abraham, por Moisés, por David, ¿sí? Todos esos protagonistas, esas épocas del Antiguo Testamento, van avanzando hacia un cumplimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Está bien? Entonces, vemos nosotros de que en el Antiguo Testamento también hubieron reyes y estos reyes fueron, este oficio de rey fue instituido por Dios para su propósito. Y vamos a ver cuál es el propósito. ¿Ok? Como en las otras lecciones, vamos a dividir esta lección en dos partes. Primero vamos a ver lo que el Antiguo Testamento habla en cuanto al oficio de rey. Vamos a ver los requisitos que se veían en el Antiguo Testamento, las expectativas que se creaban en el Antiguo Testamento, las funciones del rey. Y luego en la segunda parte de la lección vamos a ver cómo esos requisitos, esas funciones y esas expectativas se cumplen en la persona de Jesucristo. Porque para que nosotros digamos con convicción, con certeza, de que Cristo es el Rey Supremo, debemos nosotros estar preparados para decirlo con seguridad por qué afirmamos de que Cristo es el Rey absoluto. ¿Ok? Bueno, vayamos entonces a lo que son los requisitos en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, también tenemos que hablar de que existieron reyes y esos reyes debían reunir requisitos. No cualquiera podía ser rey, ¿sí? Vemos nosotros de que Dios reveló estos requisitos de los reyes. En la ley de Moisés, Dios reveló las normas para la realeza, ¿sí? Las leyes fueron dadas a Moisés, ¿sí? Y ahí estaban la muestra, la revelación de las normas de la realeza, o sea, del rey, incluso antes de que Israel tuviera un rey, porque el primer rey nosotros vemos que surge después de mucho tiempo, después de Moisés, ¿sí? Con Saúl. Pero ya con Moisés Dios había revelado los requisitos. ¿Está bien? Luego también con David se introduce un requisito importante en la monarquía. Vamos a ver entonces primeramente los requisitos que vemos en la ley de Moisés, ¿sí? Dios anticipa la necesidad de un rey en Israel, porque como les dije, esto va de manera progresiva. Con Adán y Eva, ¿sí? se comienza este pacto de redención, ¿sí? Que va haciendo de manera progresiva, se va revelando, se va manifestando el reino de Dios. ¿Está bien? Con Adán y Eva se hizo un pacto de fundamentos, de relacionamiento entre el hombre, la humanidad y Dios, ¿sí? Luego con Noé se hace un pacto que justamente va progresando, ¿sí? Del pacto de Adán va al pacto con Noé, que no por eso el pacto anterior pierde vigencia o se vuelve obsoleto, sino que decimos nosotros de que hay un desarrollo, hay una progresividad para la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Con Noé se pasa a un pacto de estabilidad donde Dios dice, no voy a volver a destruir la tierra con agua. Entonces hay una estabilidad para que el reino de Dios siga progresando, ya no va a ser destruida la humanidad. Después con Abraham hay un pacto de promesa, el reino de Dios va progresando, va de los fundamentos a la estabilidad y luego va a la promesa, ¿sí? De una gran nación del cual vendrá el Mesías, el supremo rey. Luego va a Moisés y con Moisés ya no es un pueblo
sin ley, sino que a Moisés se le da la ley para el pueblo, entonces esta nación ya va teniendo identidad. Y luego va a un pacto con David, donde de ser un pueblo nómada, que pasa por Egipto, sale, viene a la tierra prometida, tiene que tomar otra vez la tierra prometida mediante batallas y guerras. Luego viene el tiempo de la monarquía con David, ¿verdad? Que es el clímax, y con su hijo Salomón, el punto más alto de la monarquía en Israel, donde hay una absoluta tranquilidad, por decirlo de alguna manera, una unión de las 12 tribus de Israel, y donde Israel se vuelve una potencia mundial, ¿verdad? Hablando, digamos, en términos humanos. Entonces vemos nosotros de que va progresando esto. Ahora después, ¿qué pasa? Después de David, ya no se ve un progreso material, sino que se va progresando de una manera espiritualmente más visible. ¿Por qué? Porque todo ya va apuntando con más claridad. Antes también lo hacía, pero ahora va apuntando con más claridad hacia la persona de Cristo, cuando el Señor hace un pacto con David, diciéndole que de su descendencia saldrá el Mesías, el Rey Supremo. Entonces, volviendo a nuestra clase, cierro paréntesis de lo que estaba explicando. Volviendo a nuestra clase, vemos nosotros de que Dios en el tiempo de Moisés ya da los requisitos para la realeza en Israel. Y vemos nosotros que el primer requisito es que el rey debe ser elegido por Dios. No puede ser elegido por el pueblo, debe ser elegido por Dios, ¿sí? No es una elección humana, sino una elección divina. Se trata del pueblo de Dios y se trata de a quien Dios va a elegir por su propia voluntad y su propia decisión para que gobierne a su pueblo. Entonces, esto aseguraba que el rey gobernará o gobernara según la voluntad de Dios y no según sus intereses humanos. Vemos entonces esto en Deuteronomio capítulo 17, versículo 15, que yo quisiera que usted marque por favor en su Biblia. La ley de Moisés en cuanto a los requisitos de la realeza nos decía en este versículo, Deuteronomio 17, 15, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Está hablando de que Dios va a elegir, Dios va a escoger al rey que va a gobernar a su pueblo. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Ahí vemos otro requisito que vamos a ver enseguida. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Ok? Entonces, debía ser entonces elegido por Dios, nos dice Deuteronomio 17:15. Otro requisito es que debía ser israelita, no podía ser extranjero. ¿Sí? Para que un rey en el Antiguo Testamento para que una persona sea rey en el Antiguo Testamento de la nación de Israel, debía ser israelita. ¿Sí? Debía ser un miembro del pueblo elegido por Dios. Y esto estaba en línea con la promesa de que los descendientes de Abraham serían reyes. Es lo que Dios justamente promete a Abraham. O sea, vemos nosotros que hay una línea, no hay un salto ni una variación en la voluntad del Señor, sino que vemos nosotros que hay un desarrollo lineal, ¿sí? Armónico. Dice Deuteronomio 17:15, por eso les pedí que marquen, porque es un versículo muy importante. Dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir buscando. Les doy tiempo para que busquen este versículo. Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 17, versículo 15. ¿Está bien? Entonces, la palabra del Señor es muy clara. El rey
en los tiempos del Antiguo Testamento debía ser escogido por Dios y debía ser también israelita. Seguimos entonces con los requisitos en la ley de Moisés. Debía ser dependiente de Dios completamente. El rey de Israel debía depender de Dios y no de los recursos humanos para asegurar la paz y la prosperidad de Israel. En otras palabras, el rey de Israel debía ser un instrumento por el cual Dios manifestara su poder, manifestara también su misericordia, su amor, su protección hacia su pueblo. Moisés entonces prohíbe, dice, la acumulación de caballos, de mujeres, de plata y oro. ¿Por qué? Porque eran símbolos de poder y de riqueza. O sea, el rey de Israel no podía ser igual a los demás reyes que existían sobre la tierra. Debía ser un rey dependiente de Dios. Esto vemos en Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17. Dice, él no aumentará, dice, para sí caballos, ni hará volver a Egipto con el fin de aumentar caballos, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, dice la palabra del Señor. ¿Está bien? Entonces vemos nosotros de que debía ser elegido por Dios, debía ser israelita y debía ser un hombre que dependiera completamente de Dios. Hay un cuarto requisito en la ley de Moisés. Este hombre debía ser fiel al pacto con Dios. El rey debía reconocer y seguir la ley de Dios. Tenía que escribir una copia de esta ley y debía leerla diariamente para aprender a temer a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Debía ser un hombre que esté dependiente a Dios, pero también en contacto, debía conocer la voluntad de Dios para poder gobernar en base a la voluntad de Dios. Mis hermanos, estos requisitos son muy importantes porque después nosotros vamos a ver cómo se cumple en la persona de Cristo. Así que veamos lo que dice nuevamente Deuteronomio 17, versículo 18 al 19, dice la palabra de Dios, y cuando se siente sobre su trono, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a su Dios, a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Ok? Repetimos entonces. Los requisitos en la ley de Moisés para la realeza era que debía ser escogido por Dios, debía ser israelita, debía ser dependiente completamente de Dios y debía ser fiel al pacto con el Señor. ¿Ok? Veamos nosotros, eso es lo que vemos nosotros los requisitos en el pacto en la ley de Moisés para los reyes. En el pacto con el rey David se agregan otros requisitos que son fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ver estos requisitos que se agregan con el rey David, en el pacto con el rey David, esto nos ayuda a nosotros a entender el oficio del rey en Israel. Este pacto se establece, o sea, el pacto con David está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 16, donde se menciona, y también se menciona en otros pasajes como el Salmo 89, el Salmo 132. Vamos a ver un poco los requisitos que se agregan con el pacto hecho con David, con el rey David. Este requisito de este rey debía ser una dinastía permanente, ¿sí? Dios promete que los descendientes de David gobernarán Israel perpetuamente. Esto establece la dinastía davídica como la línea legítima de reyes. ¿Está bien? Según de Samuel 7:16, que antes no estaba en la ley de Moisés,
para los requisitos del rey, nos dice, según Samuel 7:16, aquello que se agrega, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. O sea, a los requisitos de la ley dados por Moisés, a los requisitos para el rey dados por la ley de Moisés, se agrega ahora, con el tiempo de David en adelante, de que la dinastía del rey de Israel sería permanente. ¿Sí? La elección de Dios para los siguientes reyes después de David sería del linaje de David. Ya no sería como Saúl por un lado y luego elige a David de otra familia o de otro linaje, sino que sería de la línea, de la descendencia de David. Ese es el requisito que se agrega para el rey de Israel. Sería el después de David. ¿Ok? Otro requisito que se agrega dice que de los reyes después de David, o sea, del rey después de David, porque nos estamos enfocando en Jesucristo, ¿sí? Dios promete darle a Israel estabilidad y bendición bajo el reinado de los descendientes de David. Y esto asegura la protección y prosperidad del pueblo. Esto vemos en 2 Samuel capítulo 7, versículos 10 al 11, donde dice, y yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos lo aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. ¿Ok? Este requisito también está creando una expectativa que se cumple en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Este requisito también que vemos en el pacto de David añade una relación especial con Dios. Los reyes de la dinastía de David tendrán una relación especial con Dios y serán considerados hijos de Dios, y Dios será su padre. Esto vemos nuevamente en 2 Samuel capítulo 7 versículo 14, donde, repito, nos describe el pacto hecho Dios, o sea, que hizo Dios con David. Dice la palabra del Señor, yo le seré al padre y él me será mi hijo, a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, ahí habla de una relación especial con Dios y aquellos que iban a ser reyes descendientes de David. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros de que este pacto hecho con David es esencial porque establece que solo un descendiente de David puede ser legítimo rey de Israel. Es por eso que la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento enfatiza su descendencia de David, mostrando que él cumple con este requisito. Enseguida vamos a ver de qué se trata lo que acabamos de decir. Los reyes del Antiguo Testamento, vamos a ver ahora, pasamos de los requisitos a las funciones de los reyes que se desarrolló en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Tenían funciones fundamentales. Debían gobernar fielmente al pueblo de Dios y administrar su ley. ¿Sí? Esto se manifestaba principalmente a través de tres aspectos. Debían ser justos, debían mostrar la justicia de Dios, debían ser misericordiosos, mostrando la misericordia de Dios, y debían ser fieles, mostrando la fidelidad también de Dios. Hablemos de estos tres aspectos. En cuanto a las funciones del rey, vemos nosotros de que el rey debía ser justo. La justicia en el contexto de los reyes del Antiguo Testamento se definen como juzgar a cada persona de acuerdo con la ley de Dios. Por eso nosotros decíamos de que debía ser una persona fiel a Dios, en el sentido que debía conocer la palabra de Dios, ¿sí? Los requisitos dados en la ley de Moisés. Debía conocer la palabra de Dios, debía transcribir la palabra de Dios, debía memorizarla para poder ser justo en sus juicios. Los reyes debían asegurar que se mantuviera la justicia
tanto a nivel internacional, o sea, en su relación con otras naciones, como también en su relación dentro de la nación. ¿Ok? Entonces, los reyes debían ser justos en su relación con otras naciones, en el sentido de que debían hacer negociaciones y tratados, ¿sí? Debían negociar con otras naciones para mantener la paz, hacerlo de manera justa. Los reyes del pueblo de Dios debían demostrar que eran justos, que reinaban con la autoridad de Dios, con la justicia de Dios. Y vemos nosotros un ejemplo de Salomón negociando con Hiram, rey de Tiro, en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 12. También cuando las negociaciones no daban y los tratados no daban para mantener la paz, ellos debían hacer una guerra justa, ¿sí? En caso de conflicto, los reyes tenían que llevar a cabo guerras justas para castigar a naciones impías y para defender a Israel. Vemos un ejemplo de Saúl luchando contra los enemigos de Israel en 1 Samuel capítulo 14, versículo 47 al 48. También vemos nosotros a David en 2 Samuel capítulo 8, versículos 1 al 13, donde él derrota a las naciones extranjeras de alrededor de Israel. ¿Sí? Naciones impías que se burlaban del rey, del Dios verdadero. ¿Sí? Así que vemos nosotros de que también estos reyes en su relación con otras naciones debían también, inclusive en la guerra, llevar la justicia de Dios. Y debían defender al pueblo, debían proteger a Israel de ataques enemigos. Y esto vemos mucho en la vida de David, principalmente en el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25, donde David, siendo muy joven inclusive, defiende a Israel de los filisteos. Vemos también lo que es la justicia nacional. El rey dentro de la nación de Israel debía dar bienestar a los débiles. Debían proteger, cuidar a los débiles y desfavorecidos. La Biblia hace mucho énfasis en las viudas y los huérfanos, ¿sí? Proverbio 29:14 dice: el rey que juzga con justicia a los pobres, su trono será firme para siempre. Y esto vemos nosotros de que es un libro escrito por Salomón, admitiendo esta función del rey en ser justo en la nación, su gobierno de la nación del pueblo de Dios, ¿verdad? Vemos nosotros de que en la nación el rey debía defender la justicia, debía actuar contra los malvados, debía juzgar también y debía defender a los inocentes. David, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 4, versículos 9 al 12, ejecuta a los asesinos de Isboset, hace justicia, está juzgando. Salomón también en su gran relato, cuando vienen estas dos mujeres discutiendo y peleando, reclamando la maternidad de un bebé, y Salomón le dice, bueno, corten a la mitad. ¿Verdad? Y ahí donde Salomón puede ver con gran sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, quién era la mamá verdadera. Debe juzgar, debe impartir justicia, debe defender la justicia. También vemos nosotros que en la nación el rey debía dar estabilidad y prosperidad, debía establecer un entorno donde los ciudadanos podrían prosperar. En Salmo 72 describe un rey que proporciona justicia y prosperidad para su pueblo. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros de que las funciones en el Antiguo Testamento de un rey requieren de que sea un Dios justo para impartir la justicia de Dios. Sigamos. También en las funciones del rey debían ser misericordiosos para mostrar la misericordia de Dios. Si ustedes se dan cuenta, eran representantes de Dios en la tierra, en la nación de Israel. Por eso decimos nosotros de que eran la sombra de Cristo, eran el anticipo, ¿verdad? Si alguien veía a David, por ejemplo, en parte veía rasgos de Cristo en su vida y en su reinado, ¿verdad?
Pero por supuesto, era un hombre imperfecto, un hombre también corrupto, pero la Biblia dice que era también un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahí es donde vemos un rasgo de Cristo en la vida de David. Mis hermanos, yo les anticipo que vamos a pasar un poquito la hora de la lección, ¿sí? Vamos a ir a una hora más, así que quiero pedirles por favor que continúen hasta el final de la clase, que es muy interesante. Vemos nosotros entonces de que en el Antiguo Testamento un rey debía ser misericordioso. ¿Por qué? Porque es la imitación de la compasión de Dios hacia sus criaturas. Los reyes debían mostrar indulgencia, benevolencia, reflejar el carácter misericordioso de Dios. ¿Cómo debían ser misericordiosos ellos en su relación con otras naciones? Bueno, nosotros vemos, mi hermano, de que con David y principalmente con Salomón, vemos nosotros de que de Israel habían también otras naciones que eran vasallos, o sea, que eran subordinados a Israel, porque Israel los había ganado en batalla o porque directamente ellos, o las otras naciones, se habían sometido a Israel al ver la grandeza del imperio de Israel y para no querer tener problemas con ellos, entonces se subordinaban directamente. Ahora, el rey de Israel debía mostrar compasión hacia esas naciones. Debía tratar con misericordia, ¿sí?, a las naciones que se sometían al Dios de Israel. Por ejemplo, vemos esto en 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 19, donde David muestra justamente compasión. Y vemos de que, o sea, en 2 de Samuel, digo bien, capítulo 10, versículo 1 y 2, donde David se muestra misericordioso y compasivo hacia el rey de los amonitas. ¿Está bien? Entonces, dentro de las funciones de ser misericordioso para el rey en el Antiguo Testamento, el rey de Israel debía ser compasivo hacia las otras naciones que se sometían al rey de Israel. No estamos hablando de aquellas que se rebelaban o se oponían o se burlaban al rey, al Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, vemos también de que hay profecías de misericordia. Dice la palabra, bueno, los profetas predijeron que las naciones gentiles recibirían misericordia y protección si se sometían a Dios. Esto vemos nosotros en Isaías capítulo 60, vemos también en Miqueas capítulo 4. ¿Sí? Y esto vemos también en el desarrollo del Nuevo Testamento, cuando la salvación se abre al pueblo gentil que se somete a Dios. ¿Sí? No aquellos que se oponen a Dios o se rebelan a Dios. ¿Ok? Ya apuntando al reinado de Cristo estoy hablando, que enseguida vamos a hablar con más detalles. En cuanto a las funciones de misericordia dentro de la nación, el rey debía mostrar compasión y benevolencia, debía tratar al pueblo de Dios con la misma misericordia que Dios muestra. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiere no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. El profeta Oseas entonces está hablando de aquella compasión que el rey y que el Hijo de Dios debe mostrar hacia la nación misma. También el rey debía ser, perdonador y debía restituir, ejercer el perdón y restaurar a aquellos que se arrepienten. No debían ser reyes déspotas o tiranos, sino que debían ser reyes que reflejen esos atributos de Dios de misericordia. ¿Cómo? A través del perdón y la restauración. Por ejemplo, David, vemos esto cuando muestra misericordia y restaura la posición de Mefiboset, que era hijo de Jonatán, ¿sí? O de Jonatán. Esto vemos en 2 Samuel capítulo 9. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo David en gran parte representa a Cristo en su reinado? ¿Sí? Muy bien, entonces dentro de las funciones vemos nosotros que debe ser un rey, que decíamos,
justo, misericordioso y también debían ser fieles. Mis hermanos, esto tiene mucho que ver con los requisitos que veíamos recién de la ley de Moisés. ¿Sí? Estos reyes debían ser fieles a Dios, o sea, leales a Dios, demostrando a través de la confianza y la obediencia sincera. Los reyes debían ser fieles a Dios y promover la fidelidad o ser ejemplos de fidelidad tanto en el pueblo o en la nación interiormente hablando y también exteriormente en su relación con otras naciones. Por ejemplo, cómo ellos eran fieles en su relación con otras naciones o de manera internacional, como dice acá nuestra pantalla. Debían discipular a las naciones, debían guiar a Israel y a las naciones vecinas a la fidelidad a Dios. Por ejemplo, esto vemos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41 y 43, donde Salomón ora para que los extranjeros que escucharan de Dios vinieran a adorarle. ¿Sí? También hay un mandato mundial de promover el discipulado global y la adoración de Dios por todas las naciones. Esto ya vemos nosotros no solamente en el Nuevo Testamento, sino ya en el Antiguo Testamento, en la función de los reyes. Salmo 72, por ejemplo. El profeta Zacarías también habla sobre esto en el capítulo 8, versículos 20 al 23. ¿Ok? Un momentito, por favor, mis hermanos. Continuamos entonces. En cuanto a las funciones, entonces vemos nosotros de que debe ejercer una fidelidad con otras naciones. O sea, lo que quiero aclarar es de que el rey debía ser fiel a Dios, a la nación de Israel, y en esa fidelidad debía cumplir con la voluntad de Dios hacia otras naciones, que es discipular a las naciones, guiar a las naciones a extender el reino de Dios sobre la tierra, que es el propósito del plan de Dios original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, el reino de Dios se desarrolla de manera progresiva, nunca de manera regresiva. Aunque veamos, por ejemplo, algunos traspiés, como dicen algunos, aunque veamos algunas cosas o algunos sucesos que ocurren en el Antiguo Testamento y nosotros pensamos, no, estos son sucesos que desfavorecen en la extensión del reino de Dios. No, se cumple lo que dice la palabra del Señor, que Dios todo obra para bien y todo va conforme a su propósito. O sea, por más de que hayan obstáculos en el desarrollo del Antiguo Testamento, el reino de Dios sigue progresando, nunca puede ser entorpecido el propósito de Dios. ¿Ok? Veamos entonces la fidelidad de este rey hacia la nación de Israel. Este rey debía mantener la pureza en la adoración. De esa manera demostraba su fidelidad a Dios y al pueblo. Este rey debía asegurar que la adoración a Dios se realizara correctamente y con pureza. Por ejemplo, vemos en Primera de Crónicas, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 23 al 28, donde David, el rey, organiza la adoración en el templo. ¿Sí? Otra manera con el cual el rey mostraba su fidelidad a Dios es cuando hacía reformas religiosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para restaurar la fidelidad cuando la nación caía en idolatría. ¿Sí? Ezequías, por ejemplo, Josías, fueron reyes que ejercieron o que hicieron reformas religiosas. ¿Para qué? Para llevar de nuevo al pueblo a ser fiel a Dios.
Eso era una función del rey. Esto vemos en Segunda de Reyes capítulo 18, capítulo 22, capítulo 23 también. ¿Está bien? Para que ustedes puedan anotar y volver a revisar. Vimos entonces los requisitos, vimos las funciones, ahora vamos a ver las expectativas. Todavía estamos en la primera parte de la clase, mis hermanos. En el desarrollo del Antiguo Testamento se crea expectativas hacia ese Mesías, hacia el Mesías que sería el Rey absoluto, perfecto, supremo y eterno. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a ver el desarrollo en el Antiguo Testamento y cómo se van creando esas expectativas que apuntan a Cristo. Cuando hablamos de expectativas, estamos hablando de algo que se espera. ¿Sí? El desarrollo histórico del oficio del rey en Israel incluye varios momentos clave que establecen el papel de la realeza en el plan de Dios. ¿Sí? Ya pasamos nosotros de ver, mis hermanos, los requisitos, las funciones, ¿sí? Vamos a ver ahora las expectativas. Desde la creación. En la creación hay expectativas de un rey, ¿sí? O de realeza. Desde la creación, Dios asignó a Adán y Eva como sus vicerregentes. O sea, serían como reyes, vicerregentes sobre la tierra. Ellos iban a reflejar su imagen y también iban a ejercer su dominio. ¿Por qué hablamos de reflejar su imagen y ejercer dominio? Porque hablamos nosotros de que Adán y Eva debían ser fieles a Dios, debían ser dependientes de Dios, debían ser sacerdotes, debían ser como reyes, ¿sí? En ese estado original. Y esto vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Este es un mandato cultural que Dios da al hombre y que hasta hoy sigue vigente, ¿sí? Que implica gobernar la creación en nombre de Dios. Así como veíamos nosotros los requisitos anteriormente, que estos reyes gobernaban en nombre de Dios al pueblo de Dios. Esto vemos ya desde Adán y Eva, cuando Dios les manda gobernar la creación, toda la creación, en nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí ya se va creando una expectativa. Vamos a ir a la siguiente parte, donde vemos nosotros a Abraham como protagonista. ¿Sí? Vamos de Adán y Eva a Abraham, donde Dios hace un pacto con Abraham, prometiendo que de su descendencia, vendrían reyes. ¿Sí? Y esto prepara el camino para la futura realeza en Israel. O sea, aquí, mis hermanos, estamos hablando de ese desarrollo progresivo que yo les decía. ¿Sí? Esto vemos en Génesis capítulo 17, versículo 6. Después de Abraham viene la época de los jueces. Los jueces vienen después de la conquista de Canaán. E Israel experimenta una época de jueces donde no había un rey central y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos ya tenían la ley de Moisés, ya sabían lo que tenían que hacer, pero de igual manera querían vivir de manera desordenada. Por eso los jueces fueron dados a Israel. Esto vemos en el libro de Jueces, justamente capítulo 21, versículo 25. Esta época de los jueces muestra la necesidad de un rey, de un liderazgo estable y justo. ¿Sí? También vemos nosotros que después de los jueces es donde se establece la monarquía. O sea, se establece a los reyes de Israel. Dice la palabra de Dios de que Israel pidió un rey para ser como las demás naciones. Y Dios en su misericordia, al ver la ingratitud igual de su pueblo, Él concede su petición
Y Saúl fue el primer rey, aunque su reinado terminó en fracaso debido a su desobediencia. ¿Sí? Esto vemos en 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 al 20. Luego de Saúl, Dios elige a David. ¿Sí? Que la palabra del Señor termina diciendo de que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y él elige para ser rey siendo muy joven. El reinado de David, o sea, David durante su reinado unió a la nación de Israel y la hizo fuerte, la hizo una potencia mundial. Estableció a Jerusalén como su capital. David también recibió el pacto de que su descendencia reinaría perpetuamente en 2 Samuel capítulo 7. Y esto crea una gran expectativa hacia la persona de Cristo principalmente. Esto va de manera progresiva, repito, y cada vez más, repito, progresivamente va revelando al Mesías, ¿sí? Va revelando al Mesías como Rey absoluto y supremo. Sigamos. En el reinado de Salomón y luego de Salomón viene la división del reino. El hijo de David, Salomón, llevó el reino a su apogeo, a lo más alto, ¿sí? Hablando de riqueza, hablando de poder, pero espiritualmente estaba en decadencia. ¿Sí? Eso hay que admitir. Cuando uno lee la historia de Salomón, ustedes pueden ver de que es cierto, Israel estaba en lo más alto en cuanto a potencia, en cuanto a riqueza, en cuanto a poder, pero tenían tenían un rey que comenzaba a hacerse idólatra, aunque era sabio, fue desviándose, empezó a hacer todo aquello que la ley de Moisés prohibía, acumular riquezas, acumular, dice la ley de Moisés, caballos, acumular mujeres, acumular todo aquello, aquella riqueza material, y se empezó a perder espiritualmente. Luego de Salomón va justamente, como va la decadencia, va hacia abajo, ¿sí? Digamos la decadencia espiritual. Esto lleva a una división en el reino de Israel. Y se forma Israel del norte con 10 tribus de Israel formando el reino del norte, y el reino del sur con 2 tribus, ¿sí? En el sur, que mantiene la capital como Jerusalén, y también el reino del sur es aquella que mantiene la descendencia de David como reyes. ¿Sí? En Israel del norte va alguno de los generales, no recuerdo ahora muy bien el nombre, del general de Salomón, que luego divide el pueblo, divide Dios el reino, y se va como rey. Ya no, en Israel del norte ya no se mantiene a los descendientes de David como reyes. En Israel del sur sí. Y luego la decadencia lleva a tal punto de que ocurre el exilio, ¿sí? Debido a la idolatría y la desobediencia de Israel y Judá, ambos reinos fueron finalmente exiliados. Israel del norte, por Asiria, fue primero invadido en el año 722 a.C. y luego fueron todos enviados al exilio. Y luego, más o menos, casi 200 años después, ¿sí? Un poco menos de 200 años, 150 años, en el 586, Israel del sur o Judá es invadido por Babilonia y es llevado también al exilio. Mantenían la descendencia del rey David, pero no mantenían la fidelidad a Dios. En Israel del norte e Israel del sur había idolatría por parte de sus reyes. Y el Señor castiga, ¿sí? Envía su juicio a Israel. Sin embargo, los profetas, aunque esto pasaba y uno puede decir, bueno,
esto era un traspié importante, es un obstáculo importante para el avance del reino de Dios. No, los profetas hablaron de un futuro rey que restauraría la dinastía de David y traería la redención. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 23, versículos 5 al 6. También en Ezequiel capítulo 37, versículo 24 al 25. A pesar de que aparentemente el reino de Dios sufría traspiés, por decirlo de alguna manera, o tropiezos, espiritualmente iba progresando, ¿sí? El reino iba justamente desarrollándose, el reino de Dios iba avanzando, esa manifestación del reino de Dios. El Antiguo Testamento es la gestación del reino de Dios, ¿ok? Bueno, sigamos. A pesar de todo lo que decíamos nosotros, que puede ser un obstáculo, hay profecías específicas que crearon grandes expectativas. Las profecías del Antiguo Testamento crearon grandes expectativas para un futuro rey mesiánico. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que en este desarrollo el Señor quiere que quitemos los ojos, o en ese tiempo, ¿verdad? Si fuéramos nosotros cristianos israelitas de ese tiempo, lo que el Señor querría es de que nosotros quitemos los ojos de aquellas cosas que son materiales y que representan riquezas materiales o poder mundano material, para que empecemos a poner los ojos en el Mesías que habría de venir. ¿Sí? Es como que el Señor quita todo aquello que para Israel significa seguridad, significa potencia, significa estabilidad o comodidad. Quita todo eso de raíz para que levanten los ojos y miren al Señor y crean en el Mesías. Ya no tengan esperanza en la riqueza material, sino en el Mesías que habría de venir. Estas profecías hablaban de una restauración de la dinastía davídica, o sea, los profetas anunciaron que Dios levantaría un descendiente de David para restaurar su dinastía. Este rey, dice la palabra del Señor, sería justo y gobernaría para siempre. Esto vemos nosotros en Isaías capítulo 9, versículo 7, y en el libro de Jeremías también el profeta, capítulo 23, versículos 5 al 6. Isaías dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Amén. Continuamos. En cuanto a las profecías, también hablaba de que este rey traería libertad y victoria sobre los enemigos. El futuro rey daría libertad y victoria. Este Mesías sería un guerrero victorioso y un libertador. Dice esto Jeremías capítulo 30, versículo 8 al 9. Ezequiel capítulo 34, versículo 23 al 24. Por mencionar un pasaje podemos leer y Jeremías capítulo 30, versículo 8 al 9, donde dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyunturas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. En el tiempo de Jesús, los israelitas entendieron de que el Mesías, de que esta palabra se cumpliría cuando el Mesías vendría a echar a los romanos y a darles libertad territorial, libertad política. ¿Entienden? Su interpretación estaba completamente equivocada. ¿Por qué? Porque el Señor no se enfocaba en lo que ellos querían, sino en lo que ellos necesitaban realmente para ser salvos. En el sentido espiritual, esto se cumple a cabalidad. Pero en el sentido terrenal o mundano, como lo querían los judíos de ese entonces, no se cumplió. Por eso es que la palabra del Señor dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. No lo entienden. Lo interpretan muy mal, como pasó en el tiempo de Jesús, hoy sigue pasando. Entonces este rey traería libertad y victoria sobre los enemigos. Este rey también establecería un reino eterno. El reinado del Mesías sería eterno, trayendo paz, prosperidad permanente y duradero.
Este reino eterno se profetizó en pasajes como Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, Isaías capítulo 55, versículos 3 al 5. Ven mis hermanos cómo estas profecías crean grandes expectativas hacia este Mesías. Y repito, lastimosamente en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos, fariseos y escribas tenían estas expectativas equivocadas con respecto al Mesías. Ahí está el versículo de Daniel capítulo 7, versículo 14, para los que quieran leer. En las expectativas del Antiguo Testamento también decían de que este rey, descendiente de David, traería un reino mundial. No solo gobernaría sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Este reinado universal se menciona, por ejemplo, en pasajes como Salmo capítulo 2, Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 10. Salmos 2 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, mis hermanos, ven las expectativas grandes que se crearon en la persona del Mesías. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestra clase y vamos más rápido, por favor, para que no se haga tan largo. ¿Cómo todo esto, los requisitos, las funciones y las expectativas se cumplen en Jesucristo? Usted se puede hacer esa pregunta, entonces vamos a ver. Cristo fue elegido por Dios. Cristo cumple con el requisito de ser elegido por Dios. Como decíamos recién, los requisitos para ser rey en el Antiguo Testamento es que debía ser elegido por Dios. No podía ser cualquier persona. La elección divina de Jesús como rey se destaca en múltiples eventos y declaraciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el anuncio del ángel antes de que él nazca. El ángel Gabriel anuncia ya a María de que él es el elegido por Dios. ¿Sí? Este será grande, dice Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este anuncio del ángel Gabriel a María establece que Jesús fue elegido por Dios para ocupar el trono de David y reinar eternamente. ¿Se dan cuenta cómo este requisito se cumple en Jesucristo? Él también es israelita. ¿Recuerda ustedes los requisitos que vimos al principio de esta clase? Jesús cumple con el requisito de ser un israelita. Por eso es que Jesús le dice a Juan el Bautista, cuando le va a bautizar, le dice, es necesario cumplir con toda justicia, es necesario cumplir con toda la ley. De esto se trata también, mis hermanos. Jesús entonces, al ser israelita, es legítimo rey de Israel y al ser elegido por Dios. ¿Sí? Nace en una familia judía y pertenece a la comunidad del pacto de Israel. Esto, por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, en Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38, donde vemos la genealogía de Jesús. En ambos evangelios confirman su linaje judío y su descendencia de Abraham, David, y que lo identifica claramente como israelita. ¿Sí? Romanos capítulo 9, versículo 5 nos habla claramente y dice la palabra del Señor de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Escribe Romanos el apóstol Pablo, quien antes tuvo formación farisaica, o sea, conocía muy bien la ley del Señor y manejaba muy bien las genealogías. Él era también, además de ser descendiente, Jesús fue circuncidado al octavo día, presentado en el templo y participó en las fiestas judías, mostrando su plena integración en la vida y práctica judía. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, podemos decir de Cristo que era un judío con todas las letras.
Otro requisito que se cumple en Jesucristo es que Él dependía completamente de Dios durante todo su ministerio. Él confió en la voluntad y el poder de su Padre Celestial para guiar y sostener su misión. Por ejemplo, vemos esto en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, donde vemos de que el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás mismo. ¿Cómo responde Él? Con las Escrituras, demostrando su completa confianza en Dios, su conocimiento de la palabra del Señor y su voluntad, y su rechazo de las estrategias humanas y mundanas para ganar poder. Era un hombre, Dios hecho hombre, dependiendo completamente de su Padre. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí vemos su dependencia de Dios. Vemos también esto, la dependencia de Dios en la persona de Cristo, en su oración y en su obediencia. En Juan capítulo 5, versículo 19, dice el Señor, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. O sea, ahí Dios, Jesucristo está mostrando su dependencia completa de Dios. Requisitos que se van cumpliendo en la persona de Cristo. También decíamos nosotros al principio de la clase, en las leyes de Moisés, para la realeza, de que el rey debía ser fiel al pacto. Y Jesús fue completamente fiel al pacto de Dios. Él cumplió la ley, los profetas, y vivió una vida de perfecta obediencia. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, dice la palabra del Señor, y Jesús mismo demuestra su cumplimiento de la ley cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, vemos nosotros aquí a Jesús siendo fiel al pacto, cumpliendo toda la ley. Jesús enseñó y vivió de acuerdo con la ley de Dios, revelando su significado más profundo y cumpliendo todas sus demandas como nunca antes alguien lo había hecho. Vemos también su fidelidad al pacto cuando vemos que Él tuvo una vida sin pecado. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice, el cual, dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dice. Entonces estamos hablando, mis hermanos, de una vida perfecta, sin pecado. Cristo muestra su total fidelidad a Dios al vivir una vida sin pecado. ¿Ok? Vemos también de que hasta aquí vemos de que Cristo cumplió con los requisitos de la ley de Moisés. Ahora, ¿se acuerdan de aquellos requisitos que fueron agregados con David? Aquí vemos nosotros. Debía ser hijo de David. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo todo está teniendo sentido de lo que vimos al principio de esta clase? Este es el requisito que se incorpora en el pacto que Dios hace con David. Jesús cumple con el requisito de ser un descendiente legítimo de David, lo cual es fundamental para darle legitimidad a su reinado como el rey mesiánico. Esto vemos en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, donde Mateo rastrea la ascendencia de Jesús hasta David, demostrando que Jesús es un legítimo heredero del trono de David. Lucas capítulo 3, versículo 23 al 28, habla también y confirma la descendencia de Jesús de David. Requisitos que se van cumpliendo en la persona de Cristo. Él también, vemos nosotros, de que en Mateo capítulo 21, versículo 9, la gente le daba títulos y le reconocía, o sea, eran personas que conocían estas expectativas que se habían formado en el Antiguo Testamento, y al ver a Cristo nos dice, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David.
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. O sea, personas que vivían en ese tiempo y tenían un mejor entendimiento que lo que nosotros hoy podemos tener, personas que estaban familiarizados con las expectativas creadas en el Antiguo Testamento y con las profecías que se comentaban en ese momento, al ver a Jesús, las señales que hacía, lo que predicaba y su vida misma, ellos aclamaban y reconocían de que era el Hijo de Dios y Hijo de David. ¿Sí? Avancemos. Entonces, en cuanto a los requisitos, vemos en Jesús que era elegido por Dios, que era israelita, ¿sí? Que dependió completamente de Dios, que era fiel al pacto y que era un hijo de David. Continuemos. Ahora, en cuanto a la función, vamos a ver si se cumple en Jesucristo o no. ¿Sí? Decíamos nosotros de que debía ser un rey justo, debía mostrar la justicia de Dios a su pueblo. Y Jesús cumple la justicia de Dios tanto a nivel internacional como nacional. O sea, dándole un poquito ese contexto, podemos decir nosotros de que Él ejerce una justicia, ¿sí? En el ámbito espiritual, no solamente en el pueblo de Dios, sino que también fuera del pueblo de Dios. Él ejerció una guerra espiritual. No solamente Él lideró batallas físicas, sino que también libró una guerra espiritual contra el reino de Satanás. ¿Sí? O sea, vemos nosotros que la justicia de este rey no solamente se ejerce en el reino de Dios, sino también se ejerce en los otros reinos, como ocurría en el tiempo del Antiguo Testamento. Hoy hablamos de en un aspecto espiritual. Él libró una guerra espiritual contra el reino de Satanás. De hecho, en las confesiones de la iglesia presbiteriana, en la confesión también en el catecismo de Heidelberg, también vemos nosotros de que aquellos sufrimientos infernales Cristo sufrió estando en la cruz. ¿Sí? Fueron sufrimientos terribles. Esa guerra espiritual le llevó al extremo. ¿Sí? Entonces vemos nosotros a Cristo ejerciendo una guerra espiritual, expulsando demonios, liberando a personas de la opresión demoníaca, proclamó la llegada del reino de Dios. Esto vemos nosotros en Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Sí? También vemos nosotros en el tributo y paz. Dice, los magos de Oriente rindieron homenaje y tributo a Jesús, reconociéndole como el rey legítimo. ¿Sí? Podríamos decir también de que fue reconocido por otras naciones como el rey verdadero. ¿Ok? Sigamos entonces. Su juicio dentro del reino de Dios. Jesús enseñó y exhortó sobre la justicia y la rectitud. Exhortó a las personas a vivir según los principios del reino de Dios. Entonces se cumple en esta función en la persona de Cristo. Esto vemos en Mateo capítulo 5, versículo 6. Él también hizo actos de justicia. Jesús realizó milagros y acciones justas, como sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, mostrando el poder y la justicia de Dios. Entonces vemos nosotros de que la función de justicia en el Rey Jesucristo se cumple a cabalidad. Veíamos nosotros en el Antiguo Testamento que además de ser justo, debía ser también misericordioso. ¿Y cómo no? ¿Cómo no reconocer realmente? Jesús demostró la misericordia de Dios a través de sus acciones y enseñanzas. Por ejemplo, la misericordia en la nación de Israel. Sanó, hizo milagros, mostró compasión sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, perdonando a los pecadores. Jesús fue misericordioso al perdonar pecados, demostrando la misericordia de Dios de manera tangible. Esto podemos ver en Mateo capítulo 14, versículo 14,
y en Lucas capítulo 7, versículo 48. Vemos también la función de fidelidad en Jesucristo. Jesús promovió la fidelidad a Dios a través de su vida y ministerio, tanto a nivel nacional como internacional también. ¿Sí? Vemos nosotros de que el Señor promovió la adoración universal. Jesús proclamó un mensaje que llamaba a todas las naciones a adorar al único Dios. ¿Qué dice en su mandato en la comisión que da en Mateo capítulo 28, versículo 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús también enseñó sobre el reino de Dios, que incluiría a todas las naciones, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes? Que esto se abriría a los gentiles. Entonces, el Señor Jesús es fiel también a las profecías, y estas profecías se cumplen en la persona de Cristo a cabalidad. Sigamos adelante. Esta fidelidad nacional también se ve en el que Él exhorta a la pureza de la adoración. Jesús limpió el templo, asegurando que la adoración en Israel fuera pura y centrada en Dios. Esto vemos en Juan capítulo 2, versículo 15 al 16, donde Él entra al templo y dice: ustedes hicieron una cueva de ladrones. ¿Verdad? Mi casa será llamada casa de oración y ustedes hicieron una cueva de ladrones. ¿Sí? Entonces el Señor, ¿qué hace? Fomenta, promueve, exhorta, manda la pureza de la adoración. También Él hizo reformas espirituales. De hecho, yo personalmente, en mi opinión, veo y creo de que Jesucristo fue el primer reformador de la iglesia. Sí, Jesús enseñó y promovió una profunda reforma espiritual, llamando a Israel al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios, a volver a la fuente, a volver a Dios. ¿Sí? Muy bien. Jesús entonces, cuando hablamos de funciones, cumple perfectamente las funciones del rey al ejercer justicia, mostrar misericordia y promover la fidelidad a Dios, cumpliendo así las expectativas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Avancemos. Ya estamos por terminar. Veamos ahora cómo se cumplen las expectativas en la persona de Cristo. Esas expectativas tan grandes que se había creado en el Antiguo Testamento, ¿cómo se cumplen en Jesucristo? Y para eso yo volví a poner los pasajes del Antiguo Testamento y cómo se cumplen en Cristo, para que ustedes puedan ver más claramente en la pantalla. Veíamos nosotros de que el Mesías tenía que ser descendiente de David, de la dinastía davídica le llamamos. El Mesías será un descendiente de David, consolidando la promesa de una dinastía permanente. Entonces, ¿qué decía el Antiguo Testamento? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿sí? Habla de descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Habla de la descendencia. Ahora, ¿dónde vemos que se cumple esto en Jesús? Los evangelios. Por eso es que Mateo y Lucas se esfuerzan por mostrar la genealogía de Jesús, para decirle a los judíos de ese entonces, mostrarle de que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque la genealogía coincide, la genealogía les dice de que Él es el Mesías prometido.
¿Sí? Mateo 1, versículo 1 empieza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para que no haya dudas, el apóstol Mateo en su evangelio comienza de esta manera diciendo, Él es el Mesías legítimo, el que estábamos esperando, el que cumple las expectativas del Antiguo Testamento. Él es. Pero hay gente muy terca y de corazón muy duro. ¿Sí? Lucas capítulo 3, versículo 31, también traza la ascendencia de Jesús hasta David. ¿Sí? Y decíamos nosotros de que vemos a lo largo de los evangelios, Jesús es llamado hijo de David por las personas que conocían estas expectativas, que conocían las profecías, y al ver a Jesús se dan cuenta de que se cumplen en él. ¿Qué le dice? Mateo 21:9. Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Estos son algunos pasajes nada más que vemos en todo el Nuevo Testamento donde nos hablan del cumplimiento de estas expectativas en Jesús. También había otra expectativa de que este rey daría libertad y victoria. ¿Sí? Y vemos nosotros de que en la interpretación farisaica hay un error muy grande. Ellos querían un Mesías político, pero vino un Mesías espiritual. ¿Sí? Dice, bueno, en el sentido de que él cumpliría todas esas promesas de libertad y victoria en el sentido espiritual, pero ellos querían lo material, ¿verdad? Lo terrenal. El Mesías es profetizado como un libertador que trae victoria sobre los enemigos de Israel. Jeremías capítulo 30 habla sobre esto, versículos 8 al 9. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Isaías capítulo 61, versículo 1, dice la palabra del Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, refiriéndose a Jesús, Jesús mismo, en su ministerio terrenal, en un momento en la sinagoga, está leyendo esto y le dice, esto se cumple en mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Esa era una de las profecías que creaban tanta expectativa en el Mesías. ¿Cómo se cumple? Jesús predica y realiza actos de liberación, cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 1. Él no solamente dice yo vine a dar libertad, sino que Él hace milagros de liberación, demostrando que Él no habla de balde, sino que lo que dice lo acompaña con señales y milagros para demostrar y que no haya dudas de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 14, versículos 18, 19, es donde vemos a Jesús leyendo esto en la sinagoga. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está mencionando lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 1. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos queridos, se cumple en Cristo. Él vino a dar victoria sobre la muerte y pecado. A través de su muerte y resurrección, Jesús logra la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. ¿Dónde vemos esto que se cumple? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, donde el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Antes teníamos miedo de la muerte. Ahora dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy al creyente no le debe temer a la muerte, mis hermanos, porque la muerte es como un portón.
para vivir eternamente con nuestro Señor. Es como una puerta. Pasamos por ella para ir a vivir directamente con nuestro Señor. Este Mesías traería un reino eterno. ¿Dónde vemos esto? En Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Sí? Dice, y disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Habla de un reino eterno. ¿Sí? Daniel capítulo 7, versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Dónde vemos que se cumple esto? En Juan capítulo 18, versículo 36, donde dice la palabra del Señor, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino es espiritual, es eterno, dice el Señor. Vemos también esto en la resurrección y la ascensión de Cristo. ¿Sí? Él sube al cielo afirmando su autoridad eterna. Vemos esto en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, donde nos habla de la ascensión de Jesús y esto confirma que Él reina en el cielo y volverá. Vemos también el cumplimiento en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, donde dice la palabra del Señor, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, lo que Isaías dijo en el capítulo 9, lo que Daniel dijo en el capítulo 7 y lo que otros profetas dijeron también como profecía, se cumple en la persona de Cristo. Gloria a Dios, mis hermanos. Ya vamos terminando. También las expectativas de este Mesías, de este Hijo de Dios, de este Rey, es que traería un reino mundial. Este Mesías establecerá un reino que abarcará todas las naciones, dice Isaías, extendiendo su dominio a toda la tierra. Habíamos leído anteriormente Salmos capítulo 2, versículo 8. Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 10 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, o sea, será mundial, ¿sí? Y desde el río hasta los confines de la tierra. Habla de un reino mundial de este rey. ¿Dónde se cumple esto? Vemos nosotros de que Jesús comisiona a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dice, y haced discípulos, ¿qué dice? A todas las naciones, o sea, haced discípulos mundialmente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, el reino de este Rey Supremo es un reino mundial. ¿Sí? Es un reinado universal. Jesús es adorado y reconocido como el Señor de todas las naciones. Filipenses capítulo 2 versículos 10 al 11. Esto estamos hablando, mis hermanos, en el futuro, cuando Él venga y traiga los cielos nuevos y la tierra nueva. Filipenses 2, 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos está hablando, mis hermanos, de que este reino es un reino mundial. Este rey es un rey absoluto, supremo. ¿Ok? Entonces vemos nosotros, mis hermanos, de que
todas las expectativas y las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en David. Es de la dinastía davídica, legítimo heredero del trono de David. Vino a traer victoria y libertad sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal, no sobre el imperio romano y sobre los demás imperios que en ese tiempo afligían a Israel. No, no es ese tipo de Mesías. Es un Mesías que viene a traer libertad y victoria del pecado, la muerte y las fuerzas del mal, en la cual todos nosotros estuvimos en algún momento. Éramos enemigos de Dios, muertos en pecado. Entonces, mis hermanos, gloria al Señor. Es el único que pudo traernos este tipo de libertad y de victoria. Él también viene a traer un reino eterno. Es eterno, asegura la paz y la justicia perpetuamente. Es un reino mundial. Jesús establece un reino mundial extendiendo su dominio sobre todas las naciones. Ya no hay judío ni gentil, hombre o mujer. ¿Sí? Estas expectativas del Antiguo Testamento son cumplidas en la persona y obra de Jesús, afirmando su identidad como el Mesías prometido y el Rey eterno. Amén, mis hermanos. Entonces, hasta aquí la lección de hoy. Vamos a dejar hasta este punto para no extendernos demasiado.